Bueno, el día viernes nos enteramos de esta triste noticia del fallecimiento de la persona que fue brutalmente golpeada en un feedlot de acá cercano a nuestra ciudad. ¿Qué nos puedes contar de qué fue lo que pasó? ¿Qué información tenemos a esta altura de la semana sobre este hecho? Bueno, sí, efectivamente, como decís, lo que ocurrió fue una serie de golpes que se dieron en el feedlot el día 6 de abril, más o menos 9:30 de la noche como hora aproximada que tenemos, y la persona fue debidamente hospitalizada y demás. Se pudo llegar a recabar como dato de información que le habían sustraído una suma de dinero y un teléfono celular. Lógicamente, después de los estudios pertinentes, donde habría tenido politraumatismos varios, incluso un golpe en la cabeza, bueno, después fue dada de alta porque se le había derivado a Saladillo por la complejidad. Después vino para acá, para Roque Pérez, y el día 14 de abril se da el alta médica. Y en su domicilio, no en su domicilio, pero sí en un domicilio de un familiar, el día 2 días después termina con su deceso, lamentablemente, ¿no? ¿Es a raíz de eso, doctor? Bueno, esto no lo sabemos porque hay una autopsia que realizarse, cuyo informe todavía no lo tenemos. Obviamente que hay una coincidencia bastante temporal o próxima, la cual no puede dejarse o perderse de vista, y motivo de ello es que se está autopsiando, porque eso es algo que también nosotros nos entrevistamos con uno de los hijos y otro familiar, una mujer que no sé quién era acá, el viernes, el día de la mañana, porque aparentemente la información que le habría dado el médico a este familiar es que la muerte en realidad habría sido por causas naturales. Pero claramente justamente con esta coincidencia temporal, tampoco de manera inmediata, pero sí remota, porque habían pasado unos días y además había un alta en el medio médica, entonces se le comunicó, se le sugirió que debía realizarse la autopsia, más allá de lo que si un médico calificaba la muerte como natural o no, porque en definitiva uno al médico no le va a decir lo que tiene que poner o no en una constatación de un óbito. El médico puede poner lo que su buen arte le permite entender y poner bajo juramento. Eso no significa y no es óbice para que nosotros podamos hacer una autopsia. Lo cierto es que uno con cautela habla con los familiares, porque también, digamos, yo me pongo en la piel de la persona. Bueno, pero si me dicen que la muerte fue natural, ¿por qué usted va a autopsiar a mi padre? ¿No es cierto? ¿Por qué sería? Entonces se le explicó y, digamos, estábamos hablando en el mismo idioma. Ellos también querían. O sea, no era que había una oposición ni nada. Por ahí contemplando también que en esa primera instancia el panorama que se nos brindaba de la situación de salud de esta persona era bastante grave, ¿no es cierto? Era un cuadro de la golpiza, había sido bastante fuerte, digamos, por ahí también tener en cuenta eso, ¿no? Sí, había sido grave, ya le digo, con unos días transcurrieron varios días. E incluso a la persona se le pudo tomar declaración, no en esta sede, porque iba a ser dada de alta próximamente, y atento de que no había un panorama de mayor complicación dicho por los médicos, por el médico puntualmente el de Saladillo, que le iban a derivar nuevamente para Roque Pérez, porque había cesado había cesado la terapia intensiva en la cual estaba internado. Se le tomó una declaración testimonial, el personal policial en Saladillo, se le iba a ampliar acá, bueno, lo que finalmente no pudo suceder por lo que acabamos de mencionar y demás, ¿no es cierto? Doctor, ¿él reconoce a los que lo agredieron? No, él no sospechó de nadie, él no sospecha de nadie y digamos, si nosotros tampoco hemos podido encontrar de momento, y obviamente esto es una investigación, quién pudo haber cometido el hecho. Hay varias hipótesis que se pueden manejar respecto de esto, pero digamos no vamos a descartar ninguna y vamos a tratar de llevarlo lo mejor posible. ¿Se trató de una sola persona? Habían sido dos personas que no fueron reconocidas por la víctima como los autores, y cuando se le pregunta, más allá de que no haya visto, no reconozca quiénes son,
algún problema con alguien para poder determinar si por dónde podía venir, digamos, si sospechaba de alguien, por dónde podía venir el asunto. Él no manifiesta, digamos, un autor como un probable autor, o no sospecha de nadie tampoco. Pero bueno, eso no significa de que a la postre después no se pueda ¿Él vivía ahí, doctor? Él vivía en el feedlot, él vivía en el lugar, sí, él vivía en el lugar. ¿Lo agarran fuera de la casa? Claro, porque se produce un corte de luz, una interrupción voluntaria de la energía eléctrica, cuya terminal, tablero, estaba a unos 50 metros, en un galpón unos 50 metros de su casa, ¿sí? Cuando él va a dar la luz, o supongo que a partir del corte de luz a verificar qué era lo que había sucedido, lo sorprenden estas dos personas pegándole con un elemento contundente en la cabeza y después lo atan y demás. La persona igual queda consciente, después vuelve y retorna a su casa con un tractor, bueno, cuestiones que no vienen tanto del caso, ¿no? ¿La causa cambia de carátula después del fallecimiento de la persona? Y en principio sí, a referéndum de lo que diga el informe de autopsia, pero en principio sí, claramente, porque digamos, uno siempre abarca la hipótesis más gravosa, para poder después se va descartando para abajo, digamos, pero nosotros tenemos que arrancar por el techo. O sea, crimen podría ser. Sí, o sea, sería en realidad un homicidio en ocasión de robo. Ya le digo, después esto va a quedar supeditado al resultado final de la autopsia, en lo cual nos manifieste si hay un correlato físico-mecánico entre los golpes recibidos con la causa final del deceso del paciente. Esto es lo que... Doctor, ¿usted cree que el corte de luz lo hicieron los individuos esto o fue de casualidad? No, ¿cómo de casualidad? Claro, de casualidad que se haya cortado la luz. No, lo que se sospecha es que fue intencional. Sí, porque la palanca tiene una palanca. Yo estuve en el lugar el día viernes con el hijo, con creo un chico de nombre Mauro, que estuvimos en el lugar y él nos explicó cómo era el mecanismo y que la palanca estaba baja, bueno, nos explicó todo cómo era el tema, por lo tanto y la palanca esa hay que bajarla, no es que se baja sola, obviamente. Claro. Entonces... quiere decir que conocían estas personas que fueron. Sí, o al menos alguien que les haya comunicado cómo era la interrupción o dónde estaba, digamos, el interruptor de luz. Siguen, digamos, entiendo que también las declaraciones y demás tienen que ver con el entorno del lugar de trabajo, con las personas que están ahí, sí. por algún dato más que pueda surgir, ¿no? Porque es bastante complicado, imagino, para la investigación. Recordemos que era obviamente de noche, que entraban por atrás, digamos, no por el ingreso de la propiedad, del campo. Sí, también nos sucede que nosotros tuvimos, bueno, ustedes lo recordarán, porque creo que alguna vez lo hablamos. Sí. También fue justo un día, porque eso, claro, después, obviamente, después todas las cosas que salen, pero la gente por ahí no sabe, no tiene por qué saberlo esto, pero ese día, en hora concomitante, yo tuve que ir a otro hecho que se había suscitado, si bien no era acá en Roque Pérez, en el borde del río Salado, tuvimos que ir con Eduardo a la misma hora, que en realidad yo lo hice por indicación de la fiscal porque no era jurisdicción nuestra, es de Lobos, pero claro, Lobos, la cabecera donde está la ayudantía fiscal, está más lejos del borde del río Salado donde estamos nosotros. Que en realidad no, digamos, en ese momento no era un suicidio tampoco, era una persona que tenía un tiro en el pecho, con un arma, que estaba dentro de una camioneta que estaba estacionada en el lugar. Por lo tanto, en realidad, ahora podemos, o después de una autopsia de los peritajes o lo que sea, se puede determinar. Pero en ese momento era un homicidio hecho y derecho, entonces por eso tenemos la indicación del agente fiscal, que es la misma, la de Lobo Roque Pérez, de ir al lugar. Nosotros, digamos, tuvimos que ir ahí, tuvimos que esperar que llegaran los peritos ahí, y de manera concomitante se dio este hecho en Roque Pérez, lo cual, bueno, obviamente que cuando nos dijeron que la persona estaba hospitalizada y demás, por ahí apuntamos un poco ahí, bueno, esperemos que se recupere, digamos tanto, pero acá ya el resultado estaba consumado. Sí. Es decir, era un evento, no digo menos importante, pero yo tampoco puedo dividir en dos y la mitad de digamos, de una parte mía que vaya a un lugar y la mitad del otro. Entonces, digamos, hay que también entender que no todo es lo que parece, ¿no es cierto? Sí, Entonces, sí, lógicamente. No sé si hay algo no, la pregunta sería, hoy, ¿cómo está caratulada la causa? Homicidio en ocasión de robo. Ajá. Sí.
Eso en principio. ¿Sí? ¿Sospechosos no hay nadie? No, tenemos las dos personas. Lógicamente que ese día, yo lo repito, más allá de que nosotros estábamos en otro lado, por supuesto, la patrulla rural se comunica con Eduardo, y Eduardo por supuesto que le da la directiva del caso, que baje el personal de policía científica, que ubiquen a los autores rápidamente, que se pueda determinar quién es, y en ese momento y en ese perímetro no ha surgido de momento ningún dato útil para la investigación, la cual se sigue y bueno, y veremos a ver qué es lo que se puede llegar a arrojar. Gracias. Por favor.